Hola a todos. Hoy vamos a hacer este ejercicio en el que nos solicitan determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una cierta función. Ahí tenemos escrita la función. Vamos a empezar pues simplemente copiándola, aclarando algunos aspectos de la función e elevado a x cubo menos x. Debemos decir antes de nada que como tenemos que estudiar el crecimiento y o si se presentan ambos el decrecimiento, lo primero que tenemos que saber es dónde podemos afirmar que es creciente y dónde no tiene sentido. Para ello tenemos que calcular el dominio. El dominio de la función es el conjunto de puntos en los que tiene sentido y en ellos se podrá decir si es creciente o decreciente o puede que ninguna de las dos cosas. Para estudiar el dominio necesitamos mirar puntos en los que se anule el denominador. No hay ninguno porque no hay denominador. Puntos en los que aparezca la raíz de índice par de un número negativo, tampoco existen raíces, pues tan solo queda logaritmo de número negativo 0, que tampoco se da. Es decir, la conclusión es que el dominio son todos los números reales. Una vez conocido esto, el estudio del crecimiento y el decrecimiento se basa en el signo de la derivada. Pues en primer lugar habrá que calcular la derivada aplicando las correspondientes reglas. La derivada de una exponencial es ella misma, la propia exponencial, multiplicada por la derivada del exponente, la derivada del polinomio que tenemos arriba, que es 3x cuadrado menos 1. Tenemos que estudiar, como decía, el signo de esta expresión. Para ello debemos pensar que, en primer lugar, que el apartado, voy a marcarlo, el apartado de la expresión correspondiente a la exponencial es siempre positivo. Por tanto, el signo lo determinará el segundo apartado, el polinomio. Así es que nos planteamos, para estudiar el signo, cuando esto es 0, y esto concluye que será cuando el polinomio sea 0, es decir, cuando x sea la raíz de un tercio, es decir, más menos 1 partido raíz de 3. Estos dos puntos que hemos obtenido son los dos puntos o puntos críticos que se suelen llamar, donde ni crece ni decrece. Pero en cualquier otro tramo de la expresión de la función, pues tendrá que producirse alguna de las situaciones. Por tanto, estamos obligados a analizar la cuestión desde menos infinito hasta menos 1 partido raíz de 3. El segundo tramo de menos 1 partido raíz de 3 a 1 partido raíz de 3 y el último de 1 partido raíz de 3 a más infinito. Estos son los dos tramos en los que queda claro que están excluidos los puntos menos 1 partido raíz de 3 y más 1 partido raíz de 3. En el primer tramo, pues por ejemplo, tenemos que sustituir o estudiar el signo, ver el signo que presenta en un cierto punto y podríamos sustituir en algún punto de dicho tramo. Hombre, podemos calcular cuánto es el valor de 1 partido raíz de 3, pero tampoco es necesario, se puede hacer a ojo, puesto que raíz de 3 pues será 1, algo, 1 partido 1, algo, pues saldrá 0,8, 0,9 aproximadamente, negativos desde luego. Luego podemos hacer la derivada en el menos 1 y tenemos garantía que estamos haciendo la derivada en un punto del intervalo indicado. La derivada en el menos 1 valdría e elevado a menos 1 más 1, o sea, e elevado a 0, y en el paréntesis menos 1 al cuadrado, que es 3 menos 1. Es decir, e elevado a 0, que vale 1, por 2, es decir, con toda seguridad, positivo. Y por tanto podemos concluir que la función es creciente. El segundo de los tramos, ya estamos en él, tenemos que sustituir en algún punto, parece que lo más cómodo será el propio 0. Justo en el centro del intervalo. Bien, la derivada en el 0 vale e elevado a 0 y al sustituir por 0 resulta menos 1. Por tanto, esta expresión es negativa y por tanto la función decreciente. Queda el último tramo, que sería, podríamos elegir un punto que podemos pensar en el propio 1, e elevado a 0 y al sustituir el polinomio pues también sale 2. Positivo creciente. Es decir, que sin mucho esfuerzo y sin tener que utilizar ni siquiera la calculadora, aunque los puntos son un poco, pues aparatosos, hemos podido concluir dónde crece y dónde decrece, que es realmente lo que nos solicitaban.
Resumen de la cuestión: la función en este tramo es creciente, en este tramo decreciente y en este último creciente. Por supuesto, podemos concluir que se presentan en los puntos 1 partido raíz de 3 y menos 1 partido raíz de 3, respectivamente, máximos y mínimos. Pero bueno, como no me lo solicitan esa cuestión, pues con esto podemos dar por finalizada la grabación.